Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. Pues juntos vamos a alabar al Señor con dos canciones. La primera es Me glorío en Jesucristo y la segunda es No soy yo, sino Cristo en mí. Que podamos decir como el apóstol Pablo, que si nos gloriamos, nos gloriemos en nuestras debilidades. Que podamos decir al Señor también que Él sea el que guíe y dirija nuestras vidas. Pues bendiciones, hermanos. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. En Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte redentor. El enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrán, mis pies por gracia sostendrán. Me cargan alas de águila, coronan mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo,
Muy buenas tardes, hermanos. Continuamos con el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y hoy nos centraremos ya en las conclusiones finales y prácticas que hace el apóstol Pablo. Por lo tanto, estaremos en el capítulo 6 y vamos a ver los versículos del 11 al 18. Confiando que todos encontréis bien, teniendo noticias de algunos hermanos que están pasando por pruebas, pues que el Señor les fortalezca, les guarde y les bendiga también. Vamos a tener, antes de comenzar con el estudio, una palabra de oración encomendando este tiempo. Si os parece, voy a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por estar en esta tarde juntos con parte de tu pueblo, Señor, y con los hermanos allí donde cada uno se encuentra. El privilegio que nos concedes de acercarnos a tu palabra, de meditarla, Señor, y entender claramente que ella es una palabra viva y eficaz y necesaria para nuestras vidas. Que podamos recibirla, Señor, en la necesidad de cada corazón, para que podamos también caminar adecuadamente. Que tú limpies nuestra mente, nuestro corazón, si hay cualquier estorbo, y que tú seas glorificado, Señor. En los méritos de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, pues como ya he anticipado, nos encontramos aquí en el capítulo 6, vamos a tener la lectura de estos versículos y luego meditaremos con la ayuda del Señor en ellos. Dice así la palabra del Señor. Leo en la versión Reina Valera 2020, por si acaso hay algo que esté diferente en vuestras Biblias o alguna expresión. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Esos que os obligan a circuncidaros solo lo hacen para agradar a los demás y para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para jactarse de esa señal en vuestro cuerpo. Pero lejos esté de mí jactarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Lo que importa es ser una nueva criatura. A todos los que anden conforme a esta norma, que la paz y la misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien, pues el apóstol Pablo ya concluye esta carta y la primera referencia que vemos es que quiere llamar la atención de los Gálatas a estos escritos y en concreto a esta porción donde dice: mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. No se sabe si hasta aquí hubiese estado dictando al secretario o al amanuense que por regla general escribía cartas al dictado, pero él aquí hace énfasis de que esta parte, si no es toda la carta, por lo menos esta porción, él ha tomado las riendas de escribir esta conclusión final. ¿Con qué letras tan grandes os escribo? Intentando llamar la atención no al tamaño de la letra, que tal vez fuese más grande, si, como he mencionado antes, fuese otro el que la escribía, pero sobre todo a fijarse en lo que él va a decir finalmente en esta carta. Había dictado tal vez y entonces él ahora pone este sello final. Las frases que hoy en día nosotros las subrayaríamos o pondríamos en otro color con tantos medios como tenemos para resaltar algo tan importante. Dice el apóstol Pablo, hablando de estas personas, estos judaizantes que estaban
interponiéndose en la doctrina e intentando convencer a los gálatas de volverse a la ley. En el versículo 12 encontramos: esos que os obligan a circuncidaros solo lo hacen para agradar a los demás y para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Continúa con el tema de estos judaizantes, sobre todo para asegurarse de que los gálatas entiendan perfectamente el error de tales personas, lo que ellos pretendían para con los gálatas. La repetición en Pablo es continua muchas veces como un método de intentar anclar en la mente y en el corazón la situación que se vive. Y yo creo que es también muy efectivo recordar, ¿verdad?, constantemente ese tipo de enseñanza y de esta manera comprender verdaderamente la verdad, que es lo que Pablo quiere que salga a la luz. La verdad de estas personas, ¿qué les está moviendo a interferir de esta manera en esta fe que ellos tienen y en esta creencia de la cruz de Cristo y del Señor? La persecución por parte de los judíos venía por causa de la cruz de Cristo y estos querían evitar ser perseguidos, por lo cual para ellos esto era un tropiezo. En 1 Corintios capítulo 1, 23, Pablo escribiendo dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente es un tropezadero y para los gentiles una locura. Recordamos las situaciones que Pablo ya había pasado. Ahí en Hechos capítulo 9, 23 a 25, él recuerda cómo él estuvo a punto de ser asesinado. Dice: muchos días después los judíos resolvieron en consejo matar a Saulo. Así que día y noche hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes y una noche los discípulos lo descolgaron por la muralla metido dentro de una cesta. Hoy en día muchos son perseguidos por ser cristianos, no solamente en aquel entonces. Sabemos el ministerio que llevan algunos hermanos en la iglesia perseguida y lo que sufren y cómo lo padecen. Es difícil, pero es bueno recordar que es un privilegio sufrir por Cristo. En Hechos capítulo 5, 40-42 leemos lo siguiente, estando algunos discípulos puestos en cuestión y encarcelados. Dice: Gamaliel los persuadió. Así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos y de ordenarles que no hablaran en el nombre de Jesús, los pusieron en libertad. Ellos salieron del concilio llenos de alegría, hermanos, no salían compungidos, tristes, derrotados, diciendo: esto no tiene solución. Dice: llenos de alegría por haber sido considerados dignos de sufrir por la causa de Jesús. Y al día siguiente dice que ya no volvieron a predicar más. No, dice: y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas el Evangelio de Jesús, el Cristo. Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 1, versículo 29, diciendo, o les recuerda: porque por causa de Cristo a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La persecución, el padecimiento, las pruebas, las circunstancias difíciles son parte de nuestra fe. Y precisamente es lo que hace que nuestra fe persevere en aquel que es el autor, que es el Señor Jesucristo. Esa perseverancia es constante. El Señor sigue siendo constante con cada uno de nosotros. Sigue utilizando esas situaciones adversas. Segunda Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo padecerán persecución. Estamos estudiando también, ¿verdad?, y recordando esta realidad en Segunda de Timoteo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Dentro de las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo
en Mateo 5, 10, 12, nos recuerda también esta realidad. Versículo 13, Pablo aclara la realidad de los judaizantes, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para jactarse de esa señal en vuestro cuerpo. Ellos no lo guardaban. Cristo dijo algo similar a esto, dice, de modo que haced observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo capítulo 23, versículos 3 y 4. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, un seguidor, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Este texto describe la actitud de los judaizantes para los gálatas. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, recuerda Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. El apóstol Pablo aclara que él es diferente a los judaizantes, quienes gustaban gloriarse. La gloria como esta estaba lejos del apóstol Pablo. El único deseo de Pablo era gloriarse en la cruz de Cristo, ya que eso fue lo que él más deseaba predicar. El mensaje de la cruz. En 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente es un tropezadero y para los gentiles es una locura. En el capítulo 2, verso 2 dice, pues al estar entre vosotros me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. 2 Corintios 4:5 dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a vosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Aquí podemos ver la humildad del apóstol Pablo. Todos los predicadores del Evangelio debemos o deben entender claramente que gloriarse en la cruz y no en sus logros como predicadores es lo más importante. Lamentablemente, aquellos predicadores que no han seguido el consejo de Pablo o no lo siguen, han terminado exaltándose ellos mismos en vez de gloriarse en la cruz de Cristo y mantener una actitud de humildad. Pues que el Señor, hermanos, nos libre de esa tentación. La frase por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo nos hace ver la nueva vida del apóstol Pablo, en la cual ahora su deseo, consagración, tiempo y servicio es para Dios y no para el mundo. Pablo había muerto a los placeres del mundo y el mundo ya no reconocía a Pablo como uno de los suyos. Versículo 15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva criatura. Este texto continúa el argumento de Pablo en cuanto a la ley y el nuevo pacto. Ahora que la ley de Cristo está en vigencia, la circuncisión ya no es nada, es decir, ya no cuenta si lo haces o no lo haces. Los judaizantes enfatizaban mucho la circuncisión, algo que el apóstol Pablo no hacía y que deseaba que los gálatas entendieran. La frase nueva creación describe la nueva vida de Cristo, esa vida que ahora vivimos por la fe del Hijo de Dios. Esta frase también pudiera indicar el nuevo pacto que ahora está en existencia, el cual quería que ellos entendieran claramente. Versículo 16. Y a los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios.
Pablo desea bendición para todos los que respeten y vivan conforme a la ley de Cristo. Aquellos que vivan conforme a esta regla gozarán de la paz y de la misericordia de Dios. Dios derrama paz y misericordia sobre aquellos que son verdaderos hijos suyos en la nueva creación. Sobre los que la gracia de Dios esperan la salvación. Se les concede el don que anhelan. Viven en paz con Dios en el mundo nuevo y tienen la salvación. Serán tratados con misericordia en el juicio de Dios, pues Dios les ha justificado ya. En ellos la voluntad de nuestro Padre Celestial alcanza su objetivo: arrancarnos de este mundo actual y malvado, hermanos. Al principio de su bendición se refería Pablo a los Gálatas, de quien se esperaba que se ajustaran a la norma de la nueva creación. Ahora al final, él se dirige a todos los cristianos. Ellos forman el nuevo Israel. La Iglesia es el pueblo de Dios del mundo nuevo, que ha sido creado por la muerte de Cristo en la cruz, del cual formamos parte nosotros, ¿verdad? Ellos son los destinatarios de las promesas de Dios. Somos los destinatarios de las promesas de Dios. Estamos en oposición al Israel según la carne. 1 Corintios 10, 18. Fijaos en los israelitas como pueblo. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Su gloria y su agradecimiento radican en que Dios los ha elegido para formar su pueblo. Ahora nos encontramos, hermanos, ya en el versículo 17. Pablo parece aquí que se muestra un poquito ya cansado de esta situación. Y dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El apóstol Pablo desea que esto no vaya minando su vida y su ministerio, sobre todo en cuanto a cuestionar su apostolado, sabiendo todo lo que él había sufrido, en cuanto a huir de que los gálatas deseaban volver al judaísmo, en cuanto a oír que estaban practicando pecado. Basado en el contexto de los Gálatas, pudiéramos sugerir que esto es el caso. Pablo llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo. Esto podía ser interpretado tanto literalmente como espiritualmente. Recordemos que Pablo fue apedreado en Listra, en Hechos 14. Fue azotado en Filipos, en Hechos 16. Todo esto le produjo marcas en su cuerpo. Y escribiendo a los Colosenses 1:24 dice: ahora me alegro de lo que sufro por vosotros y completo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Esa es la parte espiritual del sufrimiento que él tenía por cada creyente en todos aquellos lugares donde él había ministrado la palabra. Me gustaría dar lectura a unos versículos en 2 Corintios capítulo 11, 16 al 33. Otra vez digo, que nadie crea que estoy loco, pero de ser así, recibidme como a un loco, para que yo también me vanaglorie un poquito. Lo que digo no lo digo de acuerdo con el Señor, sino como si estuviera loco, con el atrevimiento de la vanagloria. Puesto que muchos se vanaglorian de sus logros humanos, también yo me vanagloriaré. Vosotros que sois sabios, de buena gana toleráis a los locos, pues toleráis al que os esclaviza, al que os devora, al que toma lo vuestro, al que se enaltece, al que os abofetea. Para vergüenza mía lo digo, pues para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro sea atrevido, hablo con locura, yo también soy atrevido.
¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como poco sabio. Yo más. He trabajado más que ellos, en cárceles. En azotes más. He enfrentado peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. He realizado muchos viajes enfrentando peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros con falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. He pasado muchas noches sin dormir. He padecido hambre y sed. Muchas veces me he quedado sin comer, he sufrido frío y desnudez. Y además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se escandaliza y yo no me indigno? Si es necesario vanagloriarse, me vanagloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas vigilaba la ciudad de los damascenos para apresarme, y fui descolgado desde una ventana del muro y escapé de sus manos. Evidentemente este relato no era tal vez conocido por los gálatas, pero sí que nos ayuda a nosotros a valorar y ver verdaderamente el sacrificio de aquellos siervos del Señor que nunca han tenido en poco la cruz de Cristo, sino que la han tenido como un privilegio en sus vidas, el poder sufrir por su causa. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos sigue diciendo a cada uno de nosotros como sus hijos. Evidentemente estas circunstancias las vemos muy lejanas, pero nunca sabemos cuál será el momento de la prueba, hermanos. Al final Pablo hace una despedida de los hermanos. En su bendición final les dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. En este análisis final Pablo sigue considerándoles sus hermanos en la fe, sus hermanos en Cristo, aquellos que todavía no han sido desligados de Cristo, con la esperanza y la confianza de que aquel que había comenzado la buena obra en ellos la perfeccionase hasta el fin. Ese también es el anhelo para nosotros, hermanos, al acabar esta carta. En la próxima vez que la veamos, nuestro hermano Manuel hará un resumen de toda ella. Pero es un desafío para nuestras vidas. Pensar y considerar que la vida cristiana y las situaciones difíciles, el privilegio de testificar de la fe, es un privilegio. Recordemos cómo salían los hermanos cuando eran apresados, gozosos de sufrir por Cristo. Pues que Él nos ayude, que el Señor os bendiga. Un fuerte abrazo. Amén. De amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad, mi gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él,
Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es, en verdad no soy yo, sino Cristo en mí. Tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, gozoso en el abrazo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a Él, es mi pastor y escudo. Por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado. Seguro estoy, el precio ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados. Resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a Él, ya no soy condenado. Es Jesús, mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Solo es Cristo en mí. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar, y estando allí renueva Él mi vida hasta llegar al gozo eterno. Me aferro a Él, mi única esperanza. A Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue el final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue el final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo.